Desde la Cámara de Comercio hemos estado gestando diferentes espacios con el objetivo de agruparlos, de fomentar conocimientos, de fortalecer habilidades, ¿cierto? De repasar conceptos que a veces se nos quedan y tenemos que repasarlos y volver a retomarlos en nuestras organizaciones con el objetivo de fortalecerlas. Es así entonces que hemos estado charlas de fortalecimiento interno, como lo son el tema de las reuniones, el tema de las actas, el tema del liderazgo también. Hace poco en la ciudad de Armenia se celebró el clúster, denominado clúster social, eh, pues es enfocado pues a las organizaciones de Armenia. Pero todo esto son temas que van sumando y que le van aportando al fortalecimiento de nuestras organizaciones, que eso en definitiva es a lo que apunta. El día de hoy nos contamos con una muy gran empresa que funciona a nivel de Latinoamérica, denominada Impact, que nos va a orientar acerca del proceso de cooperación internacional. Pero entonces no seré yo el que hablaré sobre el tema, sino que van a ser los expertos. Les recordamos a todos que por favor tengamos nuestros micrófonos en silencio, utilicemos nuestro chat en la parte ahí lateral, ahí abajo, o si estamos en el celular, en la parte de abajo está pues, los mensajes, utilicemos nuestro chat y levantemos la mano. Sin más preámbulos, le damos bienvenida a Clarissa Iccioni. Ella es funcionaria, ella hace parte de Impactia. Clarissa, bienvenida. Hola a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Orlando, por Con la gusto. bienvenida. Eh, Acá, bueno, justo ahí nos encontramos también junto a Tatiana, que también hace parte de Impactia, es gerente de éxito de usuarios. Así que, bueno, primero darles la bienvenida, gracias a todos y todas por conectarse. Desde tan temprano veíamos que ya bastantes estaban conectados -10, así que gracias por ser puntuales y por su tiempo. Esperamos que les sirva mucho esta capacitación y que también puedan hacernos todas las preguntas que quieran. Yo voy a estar atenta al chat, así que me pueden consultar por ahí todo lo que tengan con respecto a lo que Tati vaya a comentarles. Y después también les vamos a estar dejando el resto de los links para que puedan también hacer uso de la plataforma luego de la capacitación. Así que, Tati, te doy la palabra y muchas gracias, Orlando, por el espacio. Hola a todos, buenos días. Mil disculpas que entré unos minutitos tarde y encima con el nombre Florencia, que no es el mío. Ahí ya estamos todos prolijos y listos para empezar. Bueno, súper contenta que somos 69 participantes, así que nada, aprovechemos a comenzar. Les voy diciendo, yo no voy a poder verlos, así que los invito a que directamente si tienen alguna consulta que me quieran hacer, abren el micrófono, me frenan, la hacen y Diana, en todo... Sí. en este caso yo te ayudo, yo soy el moderador acá en este caso, Orlando. Por orden les digo que levanten la mano y que coloquen nuestro chat. Y si algo Listo. entonces te voy interrumpiendo. Tatiana, para colocarte en contexto, te robo 2 segundos. Estamos en el departamento del Quindío, en el municipio de Armenia. O sea, hay 12 municipios en Quindío. Son cerca de 892 entidades sin ánimo de lucro vigentes en el Quindío y que hoy pues están asistiendo o hacen parte de nuestra presentación el día de hoy. Encontramos de todo en nuestras organizaciones, hay asociaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas también, eh, muy diversas, ¿sí? Atienden el tema ambiental, el tema social, el tema de problemáticas sociales, ¿cierto? Que problemáticas que en su vez, o a su vez,
no atiende el Estado y pues que estas organizaciones se comprometen, ¿cierto?, desde el ámbito a llevarlas. Quería poner pues ese contexto para que supieras nuestros participantes cuáles son sus características. Tal vez me quede un poco corto con el tema, pero esa parte pues, de una radiografía de lo que tenemos. Excelente, buenísimo. Mil gracias, Orlando. Bárbaro, moderá, digamos, la modalidad que vos quieras, yo solo para avisarles que no me molesta en absoluto que me vayan interrumpiendo, así que lo hacemos de la manera que les sea más sencillo. Lo que Dale. sí les voy a pedir, si pueden visualizar bien la presentación, que me avisen. Dale, sí, estamos A ver bien. si pongo... a ver ahí. Ahí Excelente. ya se ve mucho más claro, ¿no? Bien, bien. Perfecto. Bueno, entonces les cuento que hoy un poco lo que vamos a estar hablando justamente es con cómo hacemos para acelerar ese acceso a la financiación de impacto social, qué tenemos que tener en cuenta, digamos, para entender qué es lo que hay que mirar, digamos, desde las convocatorias, a qué le tenemos que prestar atención, qué información le tenemos tenemos que hacer foco cuando evaluamos donantes con los que podríamos generar alianzas, ¿sí? Un poco, digamos, antes de meternos de lleno en la presentación, yo les quiero contar, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Tatiana Leanza, yo soy gerente de éxito de usuarios y siempre, no me interesa, digamos, contárselos por el cargo en sí, sino para que sepan que justamente desde Impactia, yo y mi equipo, digamos, porque hay un equipo atrás enorme de gente trabajando también, estamos a disposición para nuestros usuarios y justamente estos espacios son los que nos permiten a nosotros entender cuáles son las necesidades del otro lado, ¿sí? Entonces, un poco la idea es no ponerles, digamos, un cargo, un nombre, sino que sepan que hay una persona en Impactia y un equipo atrás que está pensando en cómo hacer que ustedes logren los objetivos de su organización y alcancen sus misiones a través de la plataforma y con esta información que nosotros vamos recopilando de investigaciones, de trabajos con donantes, de escuchar a un montón de usuarios también dentro de Impactia, que como no sé si sabrán, pero bueno, somos actualmente una comunidad de más de 36.000 usuarios, con lo cual toda esta información que les vamos a mostrar con Clary está como basada, digamos, en hechos reales, como en las películas, dice, ¿no? Pero bueno, entonces un poco lo que vamos a estar abordando tiene que ver con el panorama de los fondos, es decir, hacia dónde está dirigida la inversión en la región hoy, el plan de fondeo, cómo nosotros tenemos que imaginarnos, pensar y trabajar por esa estrategia que nos va a llevar a efectivamente alcanzar esos fondos que necesitamos, o incluso esos recursos, porque muchas veces nosotros hablamos de financiamiento y hablamos de dinero, y nos olvidamos que hay un montón de otros recursos, incluso hasta institucionales, que también son súper válidos, que nos sirven y que nos dan visibilidad, y que son un poco el sostén y el aval que después efectivamente nos van a llevar a obtener fondos. Con lo cual, a mí me gusta siempre hablar no solo de dinero, sino también de respaldo institucional, por ejemplo, ¿no? Y el respaldo institucional también tiene que ver mucho con la generación de alianzas, y eso me lleva a comentarles algo que o por lo menos yo abordo mucho en estas presentaciones, que es visualizar al donante como un aliado justamente. El donante no es un proveedor de dinero o de recursos de manera unidireccional y que, digamos, nosotros tenemos que adecuarnos siempre, digamos, a sus condiciones, sino que hay pequeñas estrategias que nosotros podemos implementar justamente para no perder de vista la misión que tiene la organización, pero efectivamente acceder a esos recursos. Y el donante quiere involucrarse en nuestros proyectos y es un actor fundamental a la hora de ayudarnos, digamos, a que esos proyectos sean luego sostenibles, que generen impacto. Entonces, a través de la charla vamos a estar viendo como esta noción más horizontal, si se quiere, de relación con el donante y no tan unidireccional como a veces la interpretamos. Por otro lado, vamos a estar viendo herramientas de apoyo y vamos a cerrar con una sección que nosotros acá como muy formalmente le pusimos malas prácticas,
pero que en realidad internamente nosotros les decimos qué tenés que hacer para no recibir fondos. Así que bueno, nos metemos de lleno entonces. Entonces, vamos a empezar viendo, como les decía, un panorama de la región, ¿sí? Tenemos por un lado que hay pocos recursos exclusivos para el sector, ¿sí? Solo el 12% de todos los recursos que rastreamos fue ofrecido de forma exclusiva al sector de las organizaciones sociales, ¿sí? Esto no quiere decir, digamos, que solo el 12% de las convocatorias o de las oportunidades que encontramos son para organizaciones. Hay un porcentaje más amplio. Ahora, que sea exclusivamente y que nuestras organizaciones no compitan con otros actores del ecosistema, como por ejemplo, no sé, emprendedores sociales u organizaciones de otro tipo que no sean sin fines de lucro, es solo el 12%. Y si aumentamos un poquito más la lupa todavía, el 3% solo dirigido a organizaciones sociales va destinado a América Latina. Esto es súper importante entenderlo porque parte, digamos, hacemos foco en este 12 y en este 3%, pero esto hay que linkearlo también, hay que analizarlo sobre cuáles son las prioridades de esos donantes en cuanto a temáticas también, ¿no? Entonces ahí, de a poquito, esta información es la que nos va a estar ayudando a construir, digamos, hacia qué donante mirar. Luego tenemos la competencia para acceder a los recursos, que encontramos que es un poco injusta o que es un poco desigual, que quizás no estamos tan justamente en igualdad de condiciones frente a otras entidades que también participan, ¿no? por estos recursos. Entonces acá encontramos que las organizaciones internacionales digamos, pueden aplicar en el 74% de las convocatorias, ¿sí? El sector privado aplica en el 71% de las convocatorias, entidades nacionales en el 46% y organismos internacionales en el 36%. Y en muchos casos nuestras organizaciones compiten con estos actores también, por esos recursos. Por eso esta distinción, digamos, de cuál es el porcentaje, digamos, que solo las organizaciones sociales que hay de convocatorias dirigidas exclusivamente a organizaciones sociales y cuáles quizás sí también están dirigidas a organizaciones sociales, pero abiertas a un montón de otro tipo de entidades. ¿Sí? Les voy a pedir si pueden silenciar el micrófono, así no hay interferencia en la presentación. Gracias. Entonces, otro dato que tenemos es que se invierte poco en la promoción de derechos humanos, incidencia política y activismo, que sobre todo en nuestra región es, digamos, uno de los temas donde más participación de organizaciones sociales tenemos en cuanto a temáticas, y vemos que al menos del 6% de los recursos accesibles a las organizaciones se ofrecieron para estas temáticas puntualmente, ¿sí? Hay una mínima inversión en el fortalecimiento de las organizaciones, y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque es uno de los problemas que encontramos mayormente, que el financiamiento está destinado a la ejecución de proyectos. Pero claro, ¿qué pasa con esos gastos administrativos? ¿Qué pasa con los costos del funcionamiento de la organización? ¿Qué pasa con honorarios, ¿no? Cuando a veces son honorarios, es un extra de nuestros propios empleados, digamos. Y esto es menos del 3% de lo que el donante invierte en esa estructura, ¿no? Y lo que les decía, el 97% está destinado a la implementación de los proyectos. El norte, los países del norte, ¿sí?, siguen siendo el mayor donante. Ahora, cada vez más es más recurrente ver que los países del sur van tomando protagonismo, ¿sí?, y van aportando también al desarrollo, y también van generando alianzas y van generando cooperación sur-sur entre estos países, digamos, de sur justamente, ¿no? Entonces digo, a veces estamos muy acostumbrados a mirar fundaciones, cooperación internacional de gobiernos del norte. Tengamos en cuenta también qué posibilidades tenemos entre los que nos encontramos al sur, digamos,
y ya sea de financiamiento, de alianzas, o cómo juntos podemos adquirir recursos del norte, ¿no? Pero esta noción de, y que es algo súper importante que a mí me gusta resaltar mucho, la realidad es que sí es verdad, hay muchos recursos disponibles, hay mucho dinero que se invierte al desarrollo, ¿sí? Pero si empezamos a filtrar cuál es exclusivamente destinado a organizaciones, cuáles son exclusivamente destinados a ciertas temáticas y cuáles de nuestros países en la región son más o menos prioritarios, ese volumen, digamos, de dinero obviamente se va achicando. Y hay una premisa de todos los donantes que es justamente no dar dinero o recursos para un proyecto finito. Es decir, si bien el proyecto que presentamos tiene un principio y un fin, lo que mira el donante es el impacto que va a generar y es la posibilidad de que luego nuestras organizaciones puedan continuar desarrollando ese proyecto o continuarlo en el tiempo. Por eso muchas veces nuestros proyectos también no son elegidos, porque las organizaciones quizás no somos buenas o no entendemos cómo explicar el impacto que vamos a generar. Y obviamente del lado del donante lo que quieren es el dinero que se invierta que genere el máximo impacto posible. Esto, digamos, es una tensión que obviamente se genera entre las organizaciones y entre el donante, y acá está Impactia, digamos, como actor conector de estos dos actores, para explicarle al donante los dolores que tenemos desde las organizaciones, como por ejemplo esto de que necesitamos en un punto costear cuestiones básicas y de funcionamiento de la organización y no solo todo el dinero abocado al proyecto, pero también fortalecer a las organizaciones y darles las herramientas para que puedan transmitir desde su misión hasta cuál va a ser el impacto en definitiva que van a estar generando y que ese donante entienda realmente la importancia de por qué debe financiar su proyecto. ¿Sí? Esto, como les decía, es un poco la distribución, digamos, de los aportes que se están haciendo en las distintas temáticas. Lo que se ve acá, esos numeritos, son las convocatorias, digamos, de cuando hicimos este rastreo que tenemos en Impactia, pero básicamente no se queden con los números, sino como una visión bien gráfica de cuáles son las temáticas más apoyadas en la región, ¿no? Que tienen que ver con educación, con desigualdad, paz y justicia, pobreza, ¿sí? Esos son como los tópicos más financiados. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si mi organización no trabaja exclusivamente en uno de estos ODS? Y acá es la propuesta de empezar a jugar tanto con alianzas entre organizaciones, como también empezar a ver cómo mis temáticas, cómo mi visión y mi misión pueden castrar en algún punto con alguno de estos ODS. Porque quizás yo trabajo en temas de salud, ¿no? Entonces siempre voy a buscar convocatorias que estén muy abocadas a temas de salud. Pero temas de salud definitivamente tiene componentes de educación, tiene componentes de desigualdad, sobre todo en países donde, por ejemplo, no hay salud pública, tiene componentes de pobreza también, porque ¿qué pasa con esas poblaciones que no acceden en tiempo y forma a servicios de calidad de salud? Y son ejemplos muy generales los que estoy dando y muy, como decimos acá, tirados de los pelos, pero es, digamos, para ejemplificar la manera en la que tenemos que empezar a pensar la búsqueda que hacemos de las convocatorias, ¿sí? Y cómo tenemos que usar a nuestro favor esta información para entender cómo presentar nuestras convocatorias. Primero, como vamos a ver ahora, siempre siendo los guardianes principales de nuestro por qué existimos y de nuestra misión. Eso sin lugar a duda. Acá no es que estamos proponiendo que ustedes adecúen sus propuestas y de repente empiecen a hacer, no sé, proyectos de educación nada más porque necesitan el financiamiento. No. Pero sí empezar a pensar con qué actores me puedo aliar, de qué manera puedo generar conexiones temáticas para tener mayores probabilidades de éxito.
Y acá, bueno, la pregunta, digamos, de si estoy listo para recibir fondos, ¿no? También, que a veces uno dice, bueno, tengo un proyecto, tengo una idea, me parece que está buenísima, conozco mucho a mi población, pude transmitir, digamos, qué es lo que mi población necesita o mi comunidad necesita dentro de este proyecto, pero claro, ¿cómo este proyecto encaja en la visión estratégica, no solo de mi organización, sino también en la tesis de inversión de ese donante? Si mi proyecto es claro, ¿sí? Si yo lo entiendo, mi comunidad lo entiende. Ahora, tengamos en cuenta que el donante recibe cientos de convocatorias, cientos de aplicaciones, y que la persona quizás que procesa esa información no es especialista en los temas que ustedes están planteando. Entonces, la claridad con la que nosotros podamos expresar y comunicar nuestros proyectos es clave. Y por supuesto, bueno, los métodos de financiación que los vamos a ver en un ratito. Entonces, esto es lo que yo les comentaba recién, ¿no? Nosotros como organizaciones tenemos objetivos. Ahora, si perdemos la esencia, ahí ya perdemos todo, ¿sí? Nosotros, en cuanto a la convocatoria, sí es verdad que tenemos que, si tenemos un proyecto que lo presentamos a distintos donantes, porque la realidad es que hacemos eso, porque necesitamos optimizar esa inversión de tiempo que estamos poniendo en la construcción de esa propuesta, pero es verdad que, que tenemos que entender cuál es la manera más atractiva, por decirlo de alguna manera, que genere que a ese donante le resulte interesante nuestra propuesta. Ahora, de todo lo que podemos adecuar en nuestra propuesta, el por qué es lo único que no puede cambiar. ¿Qué es lo que está directamente vinculado a la misión de nuestras organizaciones? ¿Sí? Y ahí es donde decimos que lo que se puede adecuar el qué, es decir, una acción específica del proyecto, porque estuvimos viendo que el donante al que le quiero presentar en el pasado tuvo una tendencia a financiar ciertos proyectos y vemos una correlación de actividades que decimos, bueno, le interesa financiar esto. Listo, podemos adecuar una actividad, podemos adecuar eso. El cómo, bueno, quizás vemos que hay un donante que es mucho más formal, que necesita de mucha más información dura, bueno, que esto, sí, que es más formal y que tenemos que hacer una presentación, digamos, en el lenguaje que a ese donante le gusta o procesa mejor, o sea, no es un tema de capricho, sino de procesamiento en realidad de la información, ¿no? Entonces nos propone un formulario, nos propone unos canales un poquito más estructurados. Pero después tenemos otros donantes que quizás nos dicen, envíennos su propuesta, máximo 3 hojas, y sean libres, digamos, ¿no? Esas son las dos cosas, digamos, el qué y el cómo, que nosotros podemos ir adecuando donante a donante. Pero el por qué, es decir, cuando nosotros explicamos por qué es súper relevante que ese donante nos financie, eso no puede cambiar. ¿Sí? Y el ciclo de vida del proyecto empieza por la programación, que tiene que ver justamente con, primero, entender en dónde se ubica ese proyecto en la estrategia de nuestra organización, ¿sí? Lo que nosotros proponemos desde Impactia justamente es, no busquemos de manera convulsiva convocatorias y creemos proyectos, digamos, adecuados a esas convocatorias que vamos encontrando semana a semana, porque es una inversión ineficiente de los recursos, del tiempo de nuestras organizaciones, ¿sí? Hagamos proyecciones de, bueno, ¿cuánto dinero necesitamos? ¿Cuáles son las actividades que fortalecerían a nuestra desarrollar en ejemplos, ¿no? Y muy generales, pero digo, encajen en la estrategia de nuestra organización. Eso va a hacer que haya mucho menos desgaste de nuestros equipos, que haya un uso más eficiente del tiempo y de los recursos, y que nuestro proyecto en definitiva transmita solidez, confianza y una visión de sostenibilidad al donante. Porque lo que les decía al principio tiene que ver con esto. El donante no quiere hacer una inversión para un proyecto que quizás dure 3 meses y no tenga continuidad, aunque sea residual, digo, que
no sé, hacemos una capacitación, esa capacitación queda, está bien, durante esos 3 meses capacitamos a 100 niños, no sé, estoy poniendo un ejemplo, pero esa capacitación queda y se puede seguir dando a otra, en el futuro, digo, hay una visión del donante de invertir en proyectos que perduren. Entonces, si nosotros no lo diagramamos en la programación de nuestra estrategia y de nuestro cronograma, digamos, por llamarlo de alguna manera, de la organización, pierde solidez a la hora de presentarse, y es lo que les decía, nos genera una ineficiencia en el uso de los recursos. Luego tenemos la identificación, obviamente, del donante, y la identificación del donante tiene que ver mucho con mapear esto que yo les decía al principio. ¿Cuáles son las temáticas más financiadas en la región y particularmente en nuestros países? ¿Dónde yo puedo hacer una alianza para montarme sobre esas temáticas y aprovechar esa tendencia? ¿Cuáles son las convocatorias más ofrecidas? ¿Son subvenciones? ¿Son premios? ¿Son préstamos? No sé, ¿sí? Son becas. Entonces digo, tener claro cuál es el panorama de la inversión, eso nos va a ayudar a filtrar la cantidad de donantes a la que deberíamos apuntarle. Y una vez que filtremos y tengamos un grupo de donantes con los que nos interesaría trabajar, la idea también es estudiar cada uno de esos donantes y sus tesis de inversión para ver en cuál me conviene hacer el esfuerzo, digamos, de formular una propuesta. Tatiana, Sí, Tatiana, adelante, perdón. perdón ahí la interrupción, Por favor. nuestros asistentes se enfocan en decir que si podríamos repetir el qué y el por qué. Por supuesto, sí. Resume en 2 páginas y digamos que a propósito de lo que estás hablando, este es el eje central para poder, de lo que sigue de ahora en adelante, ¿cierto? Hace parte pues de la estrategia como tal. Exacto. Ahí se te cortó un poquito, avísenme si quizás a mí también se me corta por temas de conexión, porque yo encima que hablo rápido y no paro, capaz que alguien se perdió en el camino por la conexión, retomamos cuando gusten. A ver, la explicación de esto es, si nosotros, primero, la comunidad de donantes, digamos, sobre todo en las mismas temáticas y que aportan al mismo país, digamos, es chica y se conoce, ¿sí? En general. Entonces, que nosotros estemos como organización modificando y adecuando de manera, digamos, excesiva nuestros proyectos según el donante, no da una buena impresión de solidez de nuestra organización. Es decir, no sabemos para dónde estamos yendo. ¿Sí? Entonces abajo la ¿Perdón? Dale, Ay, Clarice. no. Micrófono encendido. Pensé que me estaban haciendo una consulta, perdón. Entonces, la idea de hacer mucho foco en el por qué tiene que ver con, primero, repito, es lo único que no se va a modificar donante a donante, proyecto a proyecto. Es lo que los donantes también van a estar mirando. Cuando evalúan propuestas, no solo miran nuestra propuesta, si les gusta el proyecto, van a estar viendo también otro tipo de información que nosotros les aportemos. Por eso muchas veces cuando nos piden información, no sé, por ejemplo, de contacto, una página web, uno parece que es como información que no sé, como no muy relevante quizás, no le presta atención a ese tipo de información que están solicitando y hace mucho foco en el proyecto. Los donantes sí hacen foco en quién es el que está presentando, ¿no? A la hora efectivamente de, por supuesto quizás no en una primera fase, pero digo, a la hora de seleccionar quién va a ser el beneficiario de ese recurso, tiene que haber una coherencia entre cómo nosotros nos mostramos al mundo y lo que le estamos pidiendo a ese donante, y qué es lo que queremos alcanzar, ¿sí? Es el espíritu, es la esencia de la organización. Y no puede cambiar justamente porque es una de las bases de seguridad de ese donante, ¿no? Porque la que está por favor el plazo. Sí, claro. si nosotros... Ya le voy a pegar a la que dice. Ay, por favor, si
Dale, Tenés el estás micrófono silenciado, Tati. estás en silencio. ¿Ahora me escuchan? Perdón, tengo 1000 ventanas abiertas y me perdí Perfecto, de dónde está. Sí, ustedes, ahí Ahí Orlando te estamos bien, pido, vamos sí, bien. Orlando, Clary, te pido que me vayan manejando el micrófono porque tengo un desastre en la computadora. Entonces, a ver si retomo acá la idea. Digamos, que nosotros podamos mantener y transmitir correctamente cuál es nuestro porqué, es lo que le va a dar la seguridad a ese donante de que no va a estar invirtiendo en un proyecto que después resulte que termina, digamos, en la nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ese proyecto va a tener continuidad. Se asegura que esa comunidad o esa población beneficiaria con la que nosotros estamos trabajando, realmente, una vez que el donante se corra, o sea, que se termine, digamos, su aporte, nosotros vamos a seguir trabajando por mejorar ese aspecto de la realidad, esa comunidad, lo que sea por lo que nosotros hayamos, digamos, construido nuestra organización, ¿sí? ¿Queda un poco más claro? ¿Quieren que sigamos profundizando? O sea, después si quieren, hay un ejemplo, lo que pasa es que es más corporativo, ¿no? Pero básicamente hay un ejemplo, no sé si seguramente lo escucharon hablar, de Simon Sinek, que bueno, habla mucho, digamos, habla mucho del porqué, y cómo las empresas, pero nosotros son prácticas que también podemos obviamente tomar, se basan, y la mejor comunicación es cuando ellos logran transmitir la esencia de su marca. Porque digamos, organizaciones de educación hay muchas, organizaciones de medio ambiente hay muchas. Ahora, ¿cuál es la diferencia real? Digamos, en una convocatoria, más o menos los proyectos van a apuntar a cosas similares, ya sea por la temática, ya sea por el tipo de actividades que financien. Entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros diferenciándonos del resto? En nuestro porqué, ¿sí? Y eso es, por eso es tan importante, digamos, que nosotros podamos transmitir con mucha claridad a dónde apuntamos como misión. Pero bueno, si quedan alguna duda, después con la presentación que creo que se las vamos a compartir, también les podemos mandar este link es una charla TED que lo explica claramente muchísimo mejor que yo, muchísimo más claro, pero bueno, lo explica desde una visión como más corporativa, pero que perfectamente nosotros la podemos aplicar y es en parte lo que debemos hacer para diferenciarnos del resto. Entonces, si les parece, seguimos por acá. Entonces, bueno, una vez que tenemos identificado, digamos, como hablábamos recién, las convocatorias, los donantes, demás, generamos el proyecto, ¿sí? Pasamos a la fase de formulación, luego a la parte de financiación, en el caso de que seamos beneficiarios de esa convocatoria o esas convocatorias a las que hayamos aplicado, se implementa el proyecto y acá es súper importante que nos valgamos de el donante como aliado, como les decía al principio. El donante espera que nosotros les consultemos si tenemos alguna duda, pero no alguna duda respecto o de procesos o de cuestiones administrativas solamente. Si nosotros tenemos alguna consulta o necesitamos guía de repente en algo que tenga que ver con la implementación de nuestro proyecto, o de repente tengamos que hacer algún cambio de una actividad, porque surgen imprevistos durante los proyectos, ahora les voy a dar un ejemplo, el donante espera esa comunicación y está buenísimo que lo hagamos, que nosotros aprovechemos eso. Primero porque, como les decía, es un aliado y quiere comprometerse como tal, ¿sí? Segundo, porque tampoco esperan que nosotros, que las organizaciones, digamos, tengamos la capacidad de resolver todos los imprevistos y todos los problemas que puedan llegar a surgir.
Sí nos financian porque definitivamente somos expertos en el tema que estamos presentando y en el tipo de proyecto que estamos proponiendo. Ahora, les doy un ejemplo. Un proyecto, no sé, por ejemplo, de construcción de una institución, de un edificio, de lo que sea, una construcción, digamos, ¿no? Una escuela, supongamos. Nosotros en el proyecto, es un proyecto muy grande, en ese proyecto tenemos previsto, bueno, llevarlo a cabo en determinadas fechas. Ahora, ¿qué pasa si por cuestiones climáticas, por ejemplo, el terreno, no sé, se inunda, por cuestiones o no se inunda, pero la obra no puede avanzar? Bueno, acá es súper importante que durante la formulación nosotros seamos conscientes de prever escenarios B de respuesta ante imprevistos que se nos escapen de las manos o incluso ante reacciones de otros actores que quizás no apoyarían los proyectos en los que nosotros estamos trabajando, porque quizás son temas más sensibles, y bueno, y puede pasar, digamos, que haya actores que pongan barreras, ¿no?, a la implementación de ese proyecto. Desde la formulación nosotros tenemos que contemplar ciertas eventualidades, algunas las vamos a poder mitigar, otras no, como les decía, si tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, alguna cuestión climática, pero cuando pasan estas cosas no tratemos de resolverlo solos y de ocultárselo al donante, porque si no, no sé, puede pasar algo, puede, no sé, quitarme la financiación o lo que sea. Esto no va a pasar porque aparte para el donante, para que sepan, sobre todo lo que son fondos no reembolsables, es un trastorno en realidad no hacerles los desembolsos a las organizaciones. Le lleva un trabajo administrativo tremendo, ¿sí?, justificar y volver para atrás procesos. Entonces, la idea acá es que ante problemas que tengamos durante la implementación, consultas, o incluso no problemas, sino encontramos oportunidades y nos gustaría aprovecharlas, planteárselas también al donante. Luego pasamos a la evaluación, que es la etapa que muchas veces se nos complica hacer, primero porque la evaluación es verdad que lleva un recurso muy importante que es el tiempo, ¿no?, de nuestras organizaciones y de nuestro recurso humano, pero que es súper importante que la hagamos. No solo a los fines formales de presentar informes para los donantes, sino también a los fines de sistematizar buenas prácticas y cosas que podemos mejorar de cara a los próximos proyectos que implementemos. Entonces, esta evaluación final del equipo, de la organización, sacando ya lo que tiene que ver con los reportes que haya que presentarle al donante, es muy importante que lo hagamos. No tiene que ser nada súper formal, no tiene que ser algo que, digamos, quite semanas de tiempo, pero sí está bueno que el equipo, que los actores que hayan implementado el proyecto puedan hacer una recapitulación del proceso y quede documentado. Porque además pensemos que en las organizaciones sociales en general suele haber una rotación alta de empleados, de colaboradores. Entonces, es supremamente importante que esa información sean recursos institucionales que queden y no se vayan con las personas que quizás tomaron otro rumbo profesional y después llega una nueva persona a la organización y cuando comienza este ciclo de nuevo, se incurren en errores quizás que ya cometimos en el pasado por no haber tenido sistematizada esta información. Entonces, a ver, acá pasamos a el proyecto, digamos, estructurado, y acá lo que les vamos a presentar tiene que ver con los componentes que sí o sí los proyectos tienen que contemplar. Voy a mirar cómo vamos de tiempo, vamos bien. Entonces, lo que les decía, una estimación del impacto que vamos a generar con nuestro proyecto es absolutamente clave para el donante porque es lo que le va a hacer entender si va a ser bien maximizada, digamos, su inversión, ¿sí? Ahí, en la demostración del impacto es quizás uno de los ejes en donde se van a inclinar por financiar uno u otro proyecto.
la manera en la que justifiquemos cómo vamos a hacer uso de esos recursos y cuál va a ser, digamos, el rendimiento, es uno de los factores más mirados por el donante. El objetivo, obviamente el objetivo general del proyecto, quiénes son los beneficiarios de ese proyecto, cuál es la comunidad con la que vamos a estar trabajando, y digo con la que vamos a estar trabajando y no para la que vamos a estar trabajando. ¿Y por qué lo destaco? Porque nuestro proyecto va a impactar en las vidas de esos beneficiarios, con lo cual esos beneficiarios tienen que tomar parte activa en la construcción del proyecto. Y no tiene que ver, no estoy diciendo que nos sentemos en una mesa a redactar todos el proyecto, no, pero sí tenemos que entender de primera mano cuáles son las necesidades de esos beneficiarios y no nosotros que quizás estamos ya muy sesgados por escuchar distintas campanas que no siempre son las del beneficiario, por escuchar distintos actores, por conocer cuáles son las tesis de inversión del donante, cuáles son las temáticas más financiadas, nos perdemos en las necesidades reales y puntuales de nuestros beneficiarios. Entonces ahí sí les pido que tengamos un oído muy agudizado y que en cada proyecto que hagamos para ellos, lo hagamos con ellos, en cierta manera, ¿sí? Bueno, la ubicación, la duración, cuál es el monto que definimos que necesitamos y cuáles son las actividades puntuales que nos van a llevar a concretar ese objetivo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la coherencia de cómo formulamos nuestro proyecto. Si las actividades tienen que ser los escalones que nos van a llevar a la cima, y esa cima es nuestro objetivo. Si no hay una coherencia entre las actividades que nosotros queremos plantear, queremos ejercer con el objetivo, obviamente es un proyecto que no tiene buen sustento. Esto parece tonto, parece, Tatiana, ¿cómo nos vas a estar diciendo esto? O sea, es muy lógico, pero a veces nos dejamos llevar por términos como innovación. ¿Qué términos como innovación? Yo ya en un punto es como, bueno, definamos qué es innovación, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, los donantes todos buscan innovación, todos buscamos la innovación, y ahí es donde nos perdemos en quizás ponerle ciertos aditamentos, ciertos componentes a nuestro proyecto para hacerlo un poco más, más ostentoso y que llame más la atención, y en definitiva no le estamos apuntando a nuestro objetivo, ¿sí? Entonces ahí es donde sí, mi consejo o mi reflexión es súper pava, si se quiere, pero a veces nos pasa que nos desviamos en actividades o en ciertos componentes justamente porque necesitamos ser más creativos o más innovadores. Para esto, nosotros dentro de Impactia, que ahora en un ratito se los vamos a estar mostrando, tenemos un creador de proyecto. El creador de proyectos es un asistente virtual, ¿sí? Es un formulario que los va a ir guiando en estos pasos de información que sí o sí nuestro proyecto tiene que tener. Y lo bueno de esta herramienta es que, en primer lugar, al ir guiando, no es que les dice objetivo, bueno, ¿y acá qué pongo? O objetivo específico, bueno, ¿y acá qué pongo? No, va explicando, digamos, esos componentes del marco lógico a qué apuntan, ¿sí? Entonces, con este creador, la idea es que ustedes, de una manera súper sencilla, intuitiva, dentro de Impactia, puedan armar los proyectos, les queden en un solo lugar y a su vez, que es uno de los factores más importantes por los que siempre promovemos que ustedes creen los proyectos dentro de Impactia, primero que los pueden editar, los pueden descargar en PDF listos para presentar, los pueden borrar obviamente, pero la idea es que cuanto más proyectos o cuanto, digamos, tanto en cuanto ustedes suban los proyectos en la plataforma les va a recomendar convocatorias más afines a esos proyectos, ¿sí? Es una de las fuentes, esa herramienta, mis proyectos, que toma Impactia para recomendarles oportunidades de financiamiento. Esa y el detalle del perfil de usuario de ustedes, que eso después con Clary se los vamos a mostrar. Esto lo paso rápido, digamos, pero las fuentes de recursos son
por tipo de persona, por periodicidad o tipo de donante, como se puede abordar esta búsqueda de fuentes. Tipo de persona, pueden ser donantes individuales o personas jurídicas, como por ejemplo una empresa que les dona recursos. Periodicidad puede ser único o recurrente. En general las convocatorias a las que nosotros aplicamos son únicas, y recurrentes tiende más a ser donaciones de individuos. Y luego, obviamente, por tipo de donante, que tenemos individuo, gran donante, empresa, fundación, gobierno, organismo multilateral, ¿sí? Algunos canales complementarios de recaudación para que tengamos en cuenta también, porque acá es clave que nosotros tengamos una estrategia diversa de fuentes de recursos, ¿sí? Para no depender siempre de la misma. Tiene que ver con el crowdfunding, ¿sí? La financiación colectiva a través de Internet. Hay un montón de páginas, un montón de plataformas. Yo lo que les sugiero acá es que siempre tengan en cuenta cuáles son las comisiones que les van a estar como pidiendo de aporte, ¿sí? Cuál es la comisión por la transacción, que se fijen el alcance. Algunas son quizás internacionales. ¿Quiero estar ahí o me interesa estar más en una apuntada a América Latina? O de repente encuentro una plataforma exclusiva para mi país. Digamos, que tengan ahí, hagan también un breve análisis antes de cargar su proyecto. Obviamente el cara a cara, el diálogo directo en la calle, que tiene que ver más con la recaudación de fondos con voluntarios que cuentan la misión de la organización y solicitan aporte de transeúntes, digamos, a través de su tarjeta de crédito, por ejemplo, o en efectivo. Donaciones individuales, eventos y colectas. Obviamente todo esto desde hace más de un año está siendo más online, pero también hay mucho aprendizaje sobre el tipo de eventos de recaudación digitales. Entonces ahí también está bueno que estemos alertas a quizás qué es lo que hacen organizaciones más grandes o colegas nuestros que hayan implementado, y no tengan miedo, digamos, de conversar con ellos, entender cuáles son las buenas prácticas, porque en definitiva les va a ahorrar mucho tiempo, digamos, de búsqueda y a la implementación ni hablar. Luego programas sociales de empresas también, y grant raising, que es la postulación, como lo que venimos hablando, a convocatorias abiertas. Acá rápidamente el embudo de grant raising de convocatorias. Lo que nosotros mostramos es que tenemos que pensar que del total de convocatorias al que nosotros nos presentamos, ¿sí? Mejor dicho, que nosotros rastreamos, nos presentamos a un número menor, y es aún menor el número de las oportunidades, digamos, que efectivamente tenemos éxito y nos financian. Entonces, y esto retomo lo que veníamos hablando, hagamos un uso eficiente del tiempo, un estudio eficiente de a dónde nos conviene disparar, digamos, nuestros proyectos, justamente para no tener un montón de oportunidades mapeadas, generar un montón de proyectos cuando sabemos que es mínimo, digamos, o en relación, es bajo el porcentaje de éxito que en general todas las organizaciones tienen, incluso las grandes y las experimentadas, tienen respecto de la aplicación a convocatorias. Y esto es un poco, las preguntas, ¿no? De todas las convocatorias que vi, ¿en cuántas podría aplicar mi proyecto? ¿A cuántas convocatorias de aquellas en las que era elegible apliqué? ¿Sí? ¿Y cuántas aplicaciones fueron exitosas? Esto en Impactia se traduce en una herramienta que se llama Fondear, que también la vamos a ver ahora, que es súper útil para que ustedes y su equipo vayan viendo de las convocatorias que les interesa, por ejemplo, que tengo guardadas en favoritas en mi perfil de Impactia, que luego alguien del equipo diga, estas son las que vamos a aplicar porque son las que definitivamente mi organización podría ser elegible. Y a partir de ahí les vamos a mostrar cómo podemos se me fue la palabra. Organizar las convocatorias en las que están en proceso de creación o de redacción, en las que están presentadas o en las que están y en las que ya sabemos que ganamos, ¿sí?
Esto ya se los dije, tener en cuenta los requisitos administrativos de la convocatoria, ¿sí? Antes de aplicar, los requisitos programáticos de esa convocatoria y la tesis de inversión del donante, es decir, fijarse en el pasado y también obviamente en la información actual que nos está presentando esa convocatoria, pero ¿a dónde es más factible que ese donante invierta su dinero? ¿Sí? La ficha del donante. Esto, en Impactia, se traduce en que contamos con un directorio de más de 4.300 donantes con una ficha con estos datos. Entonces, en Impactia no solo van a poder encontrar convocatorias como tales, oportunidades de financiamiento, van a poder recibir convocatorias recomendadas, ¿sí? Según su perfil de organización y según los proyectos que hayan cargado en la plataforma. Y además de eso, van a tener a disposición fichas de más de 4.300 donantes para que ustedes proactivamente puedan abordarlos con el objetivo de generar alguna alianza institucional, con el objetivo de, aunque sea, generar una conversación para conocerlos y empezar a hacer este networking del que nosotros desde Impactia siempre tratamos de que ustedes hagan, de que las organizaciones hagan. No esperemos a que abran convocatorias, salgamos a buscarlos, hablemos, entendámoslo. ¿Es un trabajo? Por supuesto. ¿Es una inversión de tiempo y recursos? Ni que hablar. Pero las organizaciones tenemos que estar en ciertos espacios hablando y relacionándonos con estos actores, ¿sí? Y acá empieza, digamos, rápidamente la etapa, que es la que más, la que nos divierte porque es más descontracturada, que tiene que ver con qué cosas tenemos que hacer para no recibir financiamiento. Y una de las primeras cosas es enamorarse de sus proyectos, ¿sí? A veces nos cegamos porque estamos tan empapados, digamos, de los proyectos, le tenemos tanto amor a esa comunidad, a la misión de nuestra organización, estamos día y noche pensando el proyecto, elaborándolo y demás, y no admitimos quizás o no ponemos a disposición de que otro nos dé feedback sobre eso que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, enamorarse del proyecto y ser insistente en ir con esa idea no es la mejor opción. Tenemos que estar abiertos y tenemos que testear nuestro proyecto con otros actores, ¿sí? Para ver si se entiende, para ver si está alineado efectivamente como creemos con la misión de nuestra organización y para que también nos hagan un poco de abogados del diablo para poder mejorar esa propuesta, ¿sí? Pensemos que el donante que agarre sus propuestas, en su mayoría, o no los va a conocer, no tiene antecedentes, o sea, es la carta de presentación por la que se va a guiar para ir haciéndolos pasar de fase en fase durante esa convocatoria. Entonces tenemos que desenamorarnos de construir esa propuesta y volverla a construir las veces que sea necesaria, pero para que haya un consenso, digamos, de que estamos todos alineados dentro de la organización y tenemos la mirada de alguien externo que nos dé ayuda en cómo transmitimos nuestras ideas, nuestro proyecto y la misión. La otra cosa que no debemos hacer es enfocarnos solo en nuestros intereses. Y acá es donde yo les decía, esto tiene mucho que ver con las temáticas, por ejemplo, más financiadas, ¿sí? Si yo trabajo en temas de salud, tengo que estar mirando también, por ejemplo, otro ODS con el cual yo pueda, digamos, interactuar, pueda dialogar y pueda proponer otra propuesta, ¿no? Y así, yo lo estoy hablando en términos de ODS, pero con los intereses en general. ¿Podemos escribir la propuesta en un día? Falso, error, ¿sí? La propuesta debe descansar, la propuesta, nosotros imaginémonos, trabajamos básicamente... Ay, perdón. Trabajamos incansablemente en nuestras organizaciones, no tenemos horario de 8 horas por día y después nos relajamos. No, estamos todo el tiempo trabajando y más ahora con la digitalización y que estamos, algunos no tenemos tanto la suerte de poder ir a una oficina todos los días y demás. Entonces, digo, estamos llenos de distracciones, tenemos muchos temas en la cabeza,
muchos son prioritarios, no podemos escribir una propuesta para presentar a un donante en un día. Esta propuesta tiene que ser revisada por otros, tiene que contener la experticia de otros actores y tiene que descansar también porque nosotros mismos al otro día probablemente le encontremos errores, ¿sí? Entonces, esto hace a la buena estructuración de un plan de búsqueda de convocatorias, de análisis de donante y de selección de a dónde vamos a presentar los proyectos y qué proyecto vamos a construir para esa convocatoria. Improvisar. Improvisar sobre la marcha es lo que les decía que no debemos hacer, sobre todo cuando estamos trabajando, ni que hablar de cuando estamos presentando un proyecto, ¿no? Eso ni que hablar, pero cuando estamos implementándolo, hay algunas cosas en las que podemos improvisar porque está a nuestro alcance y no va a cambiar exponencialmente una actividad o el rumbo de nuestro proyecto. Ahora, si no es necesario improvisar y si tenemos la posibilidad de hablar con nuestros aliados y de discutir, digamos, cuál es la manera más eficiente de avanzar en la implementación de ese proyecto, hagámoslo, ¿sí? Esto nos va a dar, deja buenas impresiones y es algo, digamos, que el donante valora muchísimo. No consultar al donante, error, lo que veníamos hablando recién y lo que les había dicho antes. No tener en cuenta las propias limitaciones, ¿sí? Esto muchas veces lo que pasa es que prometemos cosas que en realidad no podemos abordarlas, pero decimos, bueno, después vemos cómo las resolvemos. No, seamos razonables con lo que proponemos y si necesitamos ayuda, pidámosla, digamos, ¿no? Pero no, no proponer cosas que nos exceden. Y acá, como para, a ver, bueno, son las 12, les voy a pedir si les puedo robar unos minutitos más para contarles de Impactia, ya más o menos les fui contando, pero quiero que Clary nos ayude mostrándonos un poco la plataforma. Si quieren, yo lo que voy a hacer, Clary, vos podés presentar, digamos, poner la plataforma. A ver, Dale, no sé si... ahí. Así ya les vamos contando, mostrándoles, espera que yo voy a dejar de presentar. Ahí está. Y si querés... Ahí te ve, ¿no? Sí, te doy la palabra y más que nada como de la presentación, digamos, que les acabamos de mostrar, quiero materializar estas herramientas que les contamos y cuál es el valor de que ustedes estén en Impactia y todo lo que obviamente nosotros ponemos a disposición y todo lo que ustedes nos pueden solicitar siendo usuarios de Impactia, ¿no? Para que sea más provechoso para todos. Sí. Bueno, si querés, Tati, anda adelante y yo voy pasando, como prefieras, ¿eh? ¿Querés que lo vaya comentando yo? No tengo drama. Dale, dale. Listo, dale. Entonces, mis proyectos, si Clary, podés ir ahí para mostrarle. Ah, ahí estamos. Esta es la sección que yo les decía que es súper importante que tengamos en cuenta cuando somos usuarios de Impactia, de cargar las propuestas que estamos presentando a nuestros donantes. Porque esta herramienta no solo le va a permitir a su organización tener en un solo lugar y de manera organizada y bien visual todas las propuestas que tienen, sino que además los va a ir guiando en la construcción de esos proyectos y va a hacer foco en los ítems que no pueden faltar, digamos, a la hora de construirlo. Sí sabemos, y es verdad, que los distintos donantes tienen formas de presentación distintas, obviamente según sus necesidades y demás. Pero, ¿qué pasa con esas propuestas proactivas, ¿no? Como yo les decía, que después vamos a ver en la página, en la plataforma, con esos donantes que no tienen convocatorias abiertas, pero a los que queremos llegar igual y queremos hacerles una propuesta? Bueno, esta herramienta es buenísima justamente para que creen ese archivo, esa propuesta, lo exportan y lo pueden presentar directamente, ¿sí? Y a su vez, tener los proyectos acá va a hacer que en la sección de buscar, que ahora vamos a ir para allá, nos recomiende convocatorias específicas para esos proyectos, ¿sí?
ahí en recomendaciones como muestra Clary. En esta página nosotros vamos a encontrar al comienzo los 2 filtros principales que tenemos de Impactia, pero para hacer una búsqueda un poquito más, más definida, ¿sí? Podemos utilizar otras variables para filtrar. Una vez que nosotros completamos, digamos, y seleccionamos las variables por las cuales queremos buscar las convocatorias, abajo nos van a aparecer en todas esas convocatorias que Impactia entiende que van a ser relevantes para ustedes de acuerdo a esos filtros que ustedes ya han puesto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero, el nombre de la convocatoria, logo del donante, tenemos el monto que se va a financiar, la fecha en la que es la fecha de publicación, ¿verdad? Ahí, a ver, Clary, si puedo subir la fecha de publicación que nosotros cargamos la convocatoria, cuántos días quedan disponibles para que esa convocatoria cierre y la posibilidad de marcarla como favorita, ¿sí? Entonces, acá, bueno, lo de marcar en favoritas es esto que les decía, a la hora de buscar, digamos, convocatorias, está bueno que hagamos un rastreo general, que veamos cuáles son las oportunidades, pero que para mejor gestión con nuestros equipos ya las marquemos, digamos, las marquemos como favoritas justamente para no perderlas. Si subís un poquito más para arriba, la tercera opción que nosotros tenemos acá es la de alertas. Y esta es una herramienta súper importante porque si bien desde Impactia nosotros semana a semana les enviamos algunas convocatorias que según el comportamiento de nuestros usuarios son las más visitadas, son las que mayor, digamos, interés generan, con las alertas ustedes van a poder programar qué tipo de convocatorias quieren que les llegue a su correo de acuerdo a sus intereses y a los proyectos que tienen armados, ¿sí? Esta es la herramienta que les va a permitir a ustedes gestionar sus preferencias de la información que quieren visualizar. Como está mostrando Clary, lo pueden configurar de manera semanal, quincenal o mensual. ¿Qué les recomiendo yo? Que lo hagan de manera semanal, porque nosotros desde Impactia actualizamos semanalmente y cargamos en la plataforma más de 90 oportunidades diversas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, como Clary les está mostrando, vamos haciendo un conteo de los fondos que tenemos disponibles en Impactia, que no son de Impactia claramente, son oportunidades públicas de convocatorias, y cuántas oportunidades tenemos cargadas hasta el momento, ¿sí? Y que están vigentes y que están curadas por nuestros equipos. ¿Qué quiere decir esto? Impactia les propone un lugar en donde tienen las convocatorias. Si querés, Clary, abrime una convocatoria para que les podamos mostrar la ficha, donde la información está procesada. Es decir, tenemos una descripción de la convocatoria, el monto, mostramos el ODS al que apuntan, tenemos un espacio para que nos hagan consultas sobre la información que ponemos a disposición en la plataforma. Está, por supuesto, la descripción en español general de la oportunidad, las características de esta convocatoria, ¿sí? Los requisitos para aplicar, que esto es súper importante en el proceso como les mostraba en la presentación. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que evaluar antes de presentar la convocatoria. Y por supuesto, el enlace a la oportunidad del donante, porque acá es importante destacarlo, desde Impactia no pueden aplicar hoy, ¿sí? Es algo que estamos trabajando, digamos, para futuras, para lo que se viene en Impactia, pero no pueden aplicar directamente a la convocatoria a través de la plataforma. Deben ir a la página del donante y aplicar por los medios que especifica, ¿sí? Pero básicamente esto es súper importante porque muchas veces nos pasa que vamos a la página del donante y la información está bastante diversa y es poco clara, digamos, o poco claro el camino que tenemos que seguir para entender dónde está cada cosa.
Esto les va a permitir, les va a ahorrar tiempo a sus equipos y les va a permitir rápidamente tener una noción de si pueden o no aplicar a esa oportunidad. Luego, en Fondear, tenemos la herramienta que yo les decía que funciona un poco como Asana, como un gestor de proyectos, ¿sí? Acá ustedes en Fondear van a encontrar las oportunidades que hayan marcado como favoritas, ¿sí? Y por otro lado, van a poder asignarles un proyecto. De los proyectos que hayan cargado, ¿sí? Yo le puedo decir, vinculámelo con esta convocatoria. Y una vez que lo vinculo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ir a la herramienta embudos, voy a seleccionar ese proceso y voy a ver el estado de mi proyecto. Y esto es clave sobre todo para la gestión del día a día con sus equipos, porque voy a poder ver cuántos proyectos tengo en preparación, cuántas convocatorias, y acá visualizamos las que están en preparación. Si ya la tengo terminada, volveme, Clary, discúlpame, volveme a preparación, gracias. Si ya la tengo lista para presentar, presento con el donante y acá le doy clic a presentar para que ese proyecto, para que mi equipo ya sepa el estado en el que está ese proyecto. ¿Sí? Y acá tengo las que están, bueno, presentadas a los donantes a la espera de feedback o de, bueno, que nos digan si avanzamos o no en el proceso. Y una vez que nos digan efectivamente que ganamos y que somos los beneficiarios de ese recurso, está bueno que ustedes puedan pasar esta convocatoria a ganada, ¿sí? Con el botón que nos mostraba Clary de ganar. ¿Por qué nos sirve esto? Primero que les sirve a ustedes, como les decía, como herramienta de gestión. Pero ¿por qué nos sirve también a nosotros esta herramienta? Porque así vamos midiendo, digamos, y vamos mejorando la propuesta desde Impactia que nosotros les hacemos a las organizaciones y a nuestros usuarios. En tanto y en cuanto entendamos que la herramienta es una herramienta útil para conectar a nuestros usuarios con fondos, ¿sí? Vamos a seguir, digamos, por ese camino creando más herramientas y trabajando más con los distintos actores para que efectivamente el canal de aplicación y el canal donde ustedes puedan sistematizar toda la información y encontrar la información relevante de convocatoria sea Impactia. Entonces, para nosotros es un insumo valiosísimo y entendemos que también como herramienta de gestión para ustedes también lo es. Clary, si querés, explica donantes y rutas. Perdón, vayamos a fortalecer, que termino de explicar eso y te pido... Tatiana, me gustaría hacer un paréntesis acá y ¿Cómo no? como hacer un break pues, acerca de la explicación. Inicialmente pues en la charla estábamos hablando para todos sobre el tema de cooperación internacional. ¿Cuáles son las bases fundamentales para llegar a este punto? Y es aplicar a diferentes convocatorias a nivel Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, acá lo que nos están mostrando es la página que la encontramos en www. ¿Cómo es la dirección para nosotros encontrar? Es impactia.com, es Listo. www.impactia.com. Ingresamos a eso, ahí lo colocó Clarisa en el chat. Ingresamos a nuestro ordenador, buscamos, abrimos Google o cualquier otra aplicación y buscamos Impactia. Y luego de ingresar a Impactia, lo que debemos de hacer es registrarnos, ¿cierto? Esto con el Exactamente. objetivo de gestionar nuestros proyectos o los proyectos que nosotros tengamos como organización y seguir esta fase que es la que nos están mostrando, ¿cierto? Que es aplicar a proyectos o convocatorias que hay de acuerdo a nuestro objetivo social, a nuestro enfoque y a este tema, pues, hay varios filtros pues que estamos viendo. Esta parte de Exacto. fortalecer, ¿a qué se enfoca? Esta parte justamente a lo que hablábamos al principio, de que las organizaciones también tenemos que capacitarnos quizás en Sí. ciertos temas y que muchas veces o no digamos, o no tenemos el acceso o los recursos para quizás llegar a asesores expertos en Sí. distintas materias. Impactia lo que propone es una carga, digamos, de mínimo 3 horas por semana de capacitación, ¿sí?
para nuestros usuarios. Obviamente esto se va incrementando de acuerdo al plan que tengan Sí. en Impactia, pero quiero hacer una salvedad: registrarse en Impactia es totalmente gratuito, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que ponemos es una combinación entre los temas duros que necesitamos que nuestras organizaciones fortalezcan para presentar propuestas de calidad ante los donantes, ¿sí? Porque también nosotros escuchamos y trabajamos muy de la mano con estos actores que invierten al desarrollo, y también vamos entendiendo cuáles son esas necesidades por parte de la organización que tenemos que atender. Entonces, hay un fuerte componente de fortalecimiento que tiene que ver con la mejora de las propuestas, la buena redacción para la postulación de estos proyectos, y luego sí temas que también entendemos que son importantes, pero que quizás se corren un poquito de lo que tiene que ver con la recaudación de fondos o con la formulación de proyectos, y que a su vez son temas que nuestros propios usuarios sugieren y necesitan profundizar. Entonces, acá lo que nosotros les proponemos es, como les decía, un mínimo de 3 horas semanales de capacitación con asesores en vivo con los que ustedes van a conversar, ¿sí? No son grabaciones, ponemos a disposición expertos en distintas materias con las que ustedes pueden llegar con consultas específicas de su organización, de acuerdo obviamente a las temáticas, digamos. Por ejemplo, acá estamos viendo una de herramientas para construir un plan estratégico, digamos, siempre consultas enfocadas, digamos, a las temáticas, pero básicamente pueden hacer uso de estos expertos que tenemos semanalmente. Y acá es donde nosotros en Impactia también, digamos, por lo que trabajamos en nuestro equipo de éxito de usuarios, tiene que ver con escuchar cuáles son esos componentes de fortalecimiento que nuestros usuarios necesitan para que se traduzca en nuestra currícula, ¿sí? Ok, entendido. Tatiana, voy a hacer Sí. dos temas que me parecen, hablar de 2, 3 temas antes de pasar al otro punto. Temas claves que se dieron a lo largo de la presentación. El primero, que como organizaciones tenemos que tener clave, o sea, tenemos que tener clave desde el momento en que las constituimos hasta este momento que estamos desarrollando. Y clave, es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de nuestra organización? Entender que para aplicar a este tema de proyectos o cooperación internacional, tenemos que conocer el ciclo de vida de nuestros proyectos, que ahí lo mostraste en el término. Y otro punto muy clave: como organización, como gestores sociales, como representantes legales, tenemos que mirar, tenemos que gerenciar nuestras organizaciones, y esto va de la mano en hacer un diagnóstico al entorno, y entre esos puntos claves está los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra organización, cómo está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Excelente. Estrategia, ciclo de vida de proyectos y objetivos de desarrollo sostenible. Tatiana, para entender un poco más el concepto de donante, ¿qué significa? ¿Nos puedes colocar en contexto, por favor? El donante como tal es el aliado, digamos, que va a estar mirando, que primero tiene intereses temáticos, intereses de financiamiento muy claros, que muchas veces los puede estipular, depende, como yo les mostraba el tipo de donante anteriormente, que los puede estipular de manera autónoma, o que puede provenir de una estrategia, si estamos hablando de cooperación internacional de países, que tiene que ver con más geopolítica, digamos, ¿no? O sea, ese país hacia dónde está orientando los esfuerzos y qué temáticas son las prioritarias en ese caso. Entonces, ahí es donde empieza a jugar, digamos, y donde yo los invito a combinar estos distintos donantes, por decirlo de alguna manera, o estas distintas oportunidades de financiamiento, porque claramente no todos, digamos, tienen interés en financiar lo mismo, más allá de lo que les presentábamos al principio de tendencias, digamos, que encontramos en cuanto a, por ejemplo, financiación de los ODS, ¿no? Entonces, hay algunos actores con los que claramente vamos a poder trabajar más mano a mano, digamos, vamos a poder tener un diálogo y una co-construcción de ese financiamiento, de ese recurso que estamos solicitando, porque tiene más flexibilidad, porque es más autónomo en la decisión estratégica de a qué tipo de convocatoria apoyar, qué tipo de temática,
no convocatoria, qué tipo de proyecto, temática y demás. Y hay otras que son un poquito más inflexibles porque claramente vienen con prioridades, digamos, de más alto nivel, por decirlo de alguna manera, más amplias. Ahora, también hay diferencias en cuanto a, como les decía, el grado de formalidad o estructuración o burocracia, si se quiere, de los distintos donantes, ¿sí? Y no tiene que ver con que el donante lo hace de una manera caprichosa, ¿no? La formulación o el modo de la presentación en la que nos exigen los donantes que hagamos nuestras propuestas no es azarosa. Sí es totalmente perfeccionable y es algo en lo que Impactia de hecho está trabajando a través de investigaciones, a través de comunicaciones con donantes del ecosistema, digamos, que financian para la región, pero digamos, es importante también tener en cuenta esto, ¿no? El grado de formalidad que se necesita para aplicar, porque eso nos va a dar indicio del desgaste o de la inversión de tiempo y de recursos de nuestros equipos también, ¿sí? Y lo otro que también hay que tener muy en cuenta es si ese donante con el que nosotros nos queremos aliar tiene una valoración o tiene una cosmovisión similar a nuestra organización, ¿sí? Porque acá también hay temas reputacionales. Entonces, hay que tener muy en cuenta con quiénes nos estamos aliando, si, digamos, los valores están alineados con nuestra organización, la manera en la que trabajan con sus colaboradores está digamos, presentada como nosotros lo haríamos o como nosotros lo hacemos al interior de nuestras organizaciones, porque ahí es donde después empiezan quizás crisis más comunicacionales en cuanto a que sí, me financió el proyecto, la realidad es que me brindó el recurso y demás, pero el nombre de mi organización queda, digamos, vinculado a quizás un donante que no estaba perfectamente alineado con nuestros valores y ahí es donde empieza a hacer ruido, digamos, la propia reputación. Entonces eso también hay que tener ojo a la hora de hacer este mapa de donantes. Ok, listo. La última pregunta que te haría, Tatiana, es, ¿qué tan fácil es? O sea, nosotros tenemos ya todas estas recomendaciones, qué no hacer, qué sí hacer. ¿Qué tan fácil es que cuando estamos bien enfocados y tengamos eh, nuestro objetivo social claro, el impacto al cual vamos a apuntarle, que podamos ganar alguna de estas postulaciones? Bueno, a ver, hay una relación y que le pasa, digamos, a todas las organizaciones, sin importar, obviamente quienes tienen un poquito más de experiencia, les es más fácil el ejercicio, pero no les es asegurada el éxito, ¿sí? Eso es importante destacarlo. En cuanto a la aplicación a convocatorias abiertas, la realidad es que el porcentaje, digamos, de la relación del éxito respecto de la aplicación es menos de la mitad. Es decir, si yo aplico a, no sé, 10 convocatorias, hay una tasa de probabilidad de éxito de más o menos de 3 proyectos, ¿sí? Eso es una realidad, pero es una realidad que la vemos, como les decía, plasmada, digamos, en las distintas entidades. Acá la diferencia es, uno, en el networking que nosotros podamos gestionar y en el ejercicio de estar en constante vínculo con potenciales donantes y aliados. Otro fundamental es sí hacer una revisión periódica de las oportunidades que van apareciendo, las convocatorias, digamos, que se van cargando, porque muchas veces lo que a nosotros nos pasa de hablar con usuarios es que el propósito, por ejemplo, de ingresar a Impactia, el principal suele ser justamente encontrar convocatorias afines a mis proyectos y a mi organización. Pero luego, claro, les preguntamos, bueno, ¿cada cuánto ingresan a la plataforma a buscar? No, una vez al mes, una vez a la semana. Bueno, la realidad es que ahí está en nuestras manos, digamos, sí hacer una búsqueda constante de las convocatorias, que no es lo mismo que aplicar a todas las convocatorias, ¿sí? Nosotros, el ejercicio que les proponemos es, tómense unos minutos para hacer diariamente una búsqueda, un buceo, porque es lo que a ustedes les va a dar información de cuáles son las convocatorias más afines a sus proyectos y en las que más vale la pena invertir tiempo para aplicar.
que en definitiva no es ni más ni menos que lo que hacemos nosotros desde Impactia cuando les proveemos este tipo de presentaciones. Esos mapas o esas estadísticas que les mostrábamos, los porcentajes, salen de hacer una evaluación constante de las oportunidades que mapeamos en el ecosistema. Entonces, ¿por qué nosotros quizás tenemos tanta claridad en cómo transmitirles estos conocimientos y demás, además de la experticia profesional de cada uno de los del equipo? Tiene que ver con que estamos empapados constantemente con las oportunidades, digamos, que se van actualizando. Y en el caso de las organizaciones, este ejercicio es aún un poco más sencillo en cuanto a que ustedes no miran todas las convocatorias que existen para la región, sino que miran, digamos, filtradas por variables las que a ustedes potencialmente les podrían interesar. Entonces es un ejercicio que los invitamos a que lo hagan periódicamente para entender hacia dónde va la financiación en su país, en su temática o en la región en general. Excelente. Tatiana, no sé si ibas a pasar a otra sección de impacto de la plataforma. Sí, ahí. yo quería comentar, me parece que estaban 2 personas con la mano levantada, no sé si quieren Excelente. cerramos como en estos 5 minutos con las preguntas que ellos tengan, me Excelente. parece. Tenemos a Henry y después a Paula. Don Henry, bienvenido. Buenos días para todos. Quiero consultar pues que yo hice un ejercicio con una entidad de Estados Unidos, más o menos con una plataforma como la que está presentando Impactia. No la conocía, voy a investigar. Nosotros hicimos unos aportes, nos inscribimos, se consignaron una cantidad de dólares, cada hora de taller costaba $60, etcétera, etcétera, y no pasó nada. Realmente nosotros somos organizaciones sin ánimo de lucro que trabajamos con las manos, ¿cierto? Trabajamos con amor, con nuestro cariño. Tatiana dice que no enamorarse de nuestros proyectos. Yo estoy enamorado de mi proyecto. Yo trabajo por la niñez del Quindío, por los jóvenes del Quindío hasta el fin. Eso no tiene cabida en otra dimensión. Lo que pasa es que lo que nos sucedió con esta fundación, que no la voy a nombrar por respeto, yo soy diferente a ellos, es que nosotros hicimos una inversión tratando de jalonar unos recursos para desarrollar un proyecto en una comunidad afro, y lo que hicimos fue perder, creo que $250, que $250 no los tenemos en la cuenta. Hicimos un ejercicio. Yo quisiera participar de todo esto, pero yo quiero saber qué costos al fin de cuentas va a tener, cuánto va a cobrar Impactia por hacer los talleres, los tutoriales, todo eso, porque pues el registro es gratuito. Y de ahí para adelante, por favor, gracias. No, Henry, muchísimas gracias a vos por tu aporte. Lo primero que te quiero decir es, por supuesto que tenés que estar enamorado, pero de la misión y de sacar lo mejor y aportar lo mejor a tu comunidad. Cuando yo me refería, y está buenísimo que me lo hayas planteado por si algún otro participante no lo confundió el concepto que quería transmitir, tiene que ver con no enamorarse del proyecto específicamente al punto de no admitir una crítica o al punto de no incluir un cambio porque digo, no, el proyecto es perfecto, hay que presentarlo así. Por supuesto que tenemos que estar enamorados de la misión de nuestra organización, de los proyectos, sí hacerlos con toda la pasión, que bueno, por eso trabajamos, digo, si no, no lo estaríamos haciendo, pero sí que en ese enamoramiento del proyecto no perdamos de vista que puede tener falencias que otros nos pueden estar marcando, ¿sí? En cuanto a la pregunta concreta de costos, Henry, yo lo que les comento a todos es, el registro es gratuito en Impactia, pero las herramientas también. Es decir, lo que va variando entre planes es, digamos, el alcance de los servicios. Por poner un ejemplo, si nosotros estamos en el plan inicial, que es el de costo cero para la organización, las capacitaciones, la cantidad de horas que haya de fortalecimiento se van a reducir, ¿sí? No van a tener las mismas horas de capacitación que el plan esencial o el plan pro. Lo que nos está mostrando Clary acá son los costos, digamos, mensuales de cada uno de los planes y qué es lo que incluye cada plan, ¿sí? Y por otro lado,
están, bueno, hacemos un descuento bastante importante si se contrata, digamos, alguno de esos planes de manera anual, pero básicamente quédate tranquilo que para comenzar a usar la herramienta no hay una inversión, digamos, en Impactia. Nosotros tenemos, digamos, las herramientas que ves al costado, digamos, excepto Rutas, que es un servicio aparte al que se puede acceder, vas a tener acceso a todas esas herramientas. Así que por ese lado no te preocupes, digamos, que no vas a tener que hacer una inversión inicial. Tatiana, muchas gracias. Paula Andrea. Sí, hola, muy buenos días. Bueno, primero un agradecimiento a la Cámara de Comercio por estas capacitaciones que nos han estado brindando durante las 2 semanas. Una pregunta para Clarisa y es la siguiente. Bueno, nosotros como entidad, yo represento la Corporación Musical Palo Santo, es una entidad ubicada en Calarcá, Quindío, y somos Proyecto Nacional del Ministerio de Cultura. Tenemos 25 años de experiencia en la formación de niños y jóvenes en aspectos musicales y en el desarrollo de eventos de carácter cultural. Nos escribimos más o menos hace 2 meses, nos llegó una publicidad de Impactia por Facebook, me pareció muy interesante, la miré y me inscribí, pero nunca he recibido información. O sea, no he encontrado el primer correo electrónico a través del correo por el cual me inscribí. Entonces quisiera saber si es que existió algún error o con quién debo de hablar para que me llegue la información, porque nosotros sí estamos interesados, junto con otras entidades amigas, en hacerla, digamos, hacer una membresía con ustedes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda está relacionada, según la experiencia de ustedes, con la cooperación con otras entidades. Me explico. Y aquí en el departamento del Quindío, como decía el compañero Henry, pues las entidades, la verdad es que carecemos de, digamos, de capacidad de gestión, sobre todo porque somos entidades pequeñas, ¿sí? Somos entidades con unos recursos mínimos y muchas veces nos tenemos que crear alianzas, ¿sí? Esas alianzas, ¿qué significan? A veces compartimos actividades, eventos, espacios, infraestructura, ¿sí? Pero son pocas las entidades que tienen esa capacidad administrativa, operativa y económica para entrar a concursar en un proyecto de cooperación internacional, porque son muchas las exigencias. Mi pregunta es si existe alguna, digamos, alguna ventaja o cuáles serían las condiciones para que 2 o 3 entidades, cuando una de ellas tiene todas las condiciones y 2 de ellas no las tienen, me explico de nuevo. Una de ellas tiene mucha experiencia, digamos, en el campo social, en el trabajo de campo, pero su actividad, digamos, los recursos que han gestionado son pocos. ¿Es posible presentarse así? Digamos, yo digo, Palo Santo se presentaría sola, ¿cierto? O Palo Santo se presentaría con 2 entidades con estos perfiles. Bueno, Paula, mil gracias incluso por esta intervención, es valiosísima tu pregunta. El primer punto te lo resuelvo, les vamos a estar compartiendo junto con esta presentación el correo tanto de Clarisa con respecto a membresías o el mío, como para que se sientan libres de escribirnos y hacernos las consultas que tengan que ver con la plataforma. Eso por un lado, quédate tranquila que lo vamos a estar gestionando. Por el otro lado, no, por favor. Buenos días. Ay, qué pena, una pregunta. ¿Estos costos son mensuales? Sí, Claudia, te pido un segundito. Sí, estos precios que está mostrando son anuales, pero ahora te respondo tu pregunta. Quiero terminar con la segunda pregunta de Paula, si no corto con esa explicación. No, por favor, gracias a vos. La pregunta, Paula, que nos hacías respecto de presentarse con otras organizaciones es clave, porque justamente lo que se está valorando del lado del donante para maximizar el rendimiento de esa inversión y para aumentar el impacto, es súper valorado que ustedes se presenten con contrapartes, ¿sí? Con contrapartes ya sea que
aporten algún tipo de recurso también a ese proyecto o que se estén presentando en consorcio con otras organizaciones que acompañen para la implementación, como en el caso que vos estabas diciendo. Es decir, que haya una organización paraguas, ¿sí?, que sea la que pone, digamos, los aspectos formales que el donante necesita, y que luego haya otras organizaciones que acompañen desde la implementación y obviamente la experticia en el campo que tengan. Eso es una práctica súper común. De hecho, hay organizaciones incluso que son que funcionan así, como paraguas, digamos, de otras. Entonces, pero totalmente te aliento y los aliento a que generen alianzas y se presenten en convocatorias, y que incluso eso es súper valorado en convocatorias de montos altos, ¿sí? Quizás para proyectos que financian, no sé, por ejemplo, no sé, acá les voy a hacer una confesión que no tengo tan clara. Una financiación acá de $5.000 en Argentina es un monto muy alto por todas las cuestiones que ustedes conocerán que tenemos en mi país, de tipo de cambio y demás. Pero quizás para ustedes en sus países una inversión así no es de los fondos grandes, ¿no? Un fondo grande podría ser de $50.000 y demás, pero que a su vez obviamente tiene muchísimas más burocracias de ingreso para ser beneficiarios de esa convocatoria. Entonces, ahí es donde los aliento, sobre todo en esos fondos grandes, a que se presenten en consorcio. Así que, Paula, mil gracias por esa pregunta, que es algo súper importante a destacar. Excelente. Muchísimas gracias. Tatiana, antes de pasar a la pregunta que nos hizo Claudia, les recuerdo a todos, en el chat, si usted está en el computador, ahí abajo aparece el mensajito donde pueden diligenciar la asistencia. Esa asistencia es con el objetivo de que les enviemos las memorias. También, entonces le damos la mano a María Franco y le respondemos a Claudia para no extender de pronto mucho nuestra charla. María, bienvenida, María Franco. Estás en silencio. ¿Me escucha? Excelente. Sí. Bueno, muy buenos días. Le agradezco de verdad a la Cámara de Comercio. Estoy feliz. Créame que tengo una institución que se llama Soñemos en Familia, una persona jurídica, una fundación. Siempre quería y me preguntaba yo, qué rico tener esta información, desconocida totalmente. Amo mi fundación, la quiero mucho, trabajo lo social, me encanta trabajar con la niñez y con los jóvenes. Los recursos que siempre he tenido han sido de mi familia y lo hago con mi corazón y con el alma porque pienso que el país tiene que retomar es la niñez, porque ellos son el futuro y el presente de cualquier país. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo hago para yo inscribirme y poder tener conocimiento sobre la financiación de los proyectos que yo quisiera que me financiaran? Porque de verdad que esto requiere de un gasto y de una estructura profesional para tener aplicación en lo que yo he querido y en lo que yo hago. Entonces yo quisiera saber, y muchas gracias, Tatiana, de verdad que me encanta la información, ya sé más o menos, estoy aprendiendo. Y Orlando, muchas gracias, qué belleza. Yo digo, ay, estoy feliz y me gustaría pues que me diera esa información. ¿Cuál es el procedimiento? Yo sé que diste muy bien la información, pero quisiera cómo hago para registrarme. Muchas gracias. No, por favor, María, primero agradecerte toda esa emoción que transmitiste, porque te juro que la sentí en el cuerpo, se me puso la piel de gallina. Bueno, el registro, digamos, si es a Impactia a lo que te referís, es súper sencillo, es con un correo, una contraseña, te va a pedir unos datos, digamos, de la organización, pero son 2 minutos el registro, no tenés que detallar demasiado para poder ingresar a la plataforma. Por supuesto que una de las claves, digamos, de la plataforma para que te recomiende convocatorias afines a tus proyectos tiene que ver con luego, una vez que vos llenaste esos campos mínimos que pedimos para registrarte, te dirijas a tu perfil y ahí sí completes con información un poquito más exhaustiva para que la plataforma, digamos, de manera tecnológica, digamos, a través de un algoritmo, conozca más y tome más información de tu perfil para recomendarte convocatorias.
Pero, digamos, el registro, les repito, es gratuito, es muy sencillo. Yo les recomiendo mucho que usen la herramienta desde la computadora, porque la realidad es que es una herramienta, digamos, de gestión de proyectos, entonces no van a tener la experiencia completa y de calidad, digamos, como nos gusta a nosotros, desde el celular o desde una tablet. Entonces, les recomiendo que hagan uso de la plataforma desde la computadora, y por supuesto, si alguien tiene algún inconveniente en el registro, que les repito, súper sencillo, nos escriben y a disposición. Claro que sí. Para eso hemos estado pues dejando, María, y a todos los asistentes el enlace de asistencia para que por favor se registren. Y por último, me gustaría dar la mano al espacio a la doctora Claudia Ortegón. Ella es una persona que nos estuvo acompañando muy estratégico en la labor con las organizaciones sociales. Nos estuvo acompañando en un proceso de proyectos la semana pasada. Hicimos 2 secciones de proyectos, de cómo elaborar el proyecto. Entonces, doctora Claudia, ¿no? Te hizo la pregunta sobre el tema de los costos. De todas maneras, si quieres participar, bienvenido. Bueno, entonces, que debe estar ocupada. Bueno, de todas maneras, los costos de igual creo que se pueden profundizar. Hola. Ah, estás por ahí. Ah, sí, Bienvenida, doctora. Orlando. No, buenos días para todos. Gracias a la cámara y gracias pues acá a la compañera que nos está dando esta información. Motivarlos pues a que participen en todo esto, y estas plataformas por supuesto pues son como un camino y un enlace para lograr el objetivo. La pregunta específica para Impactia es, ¿estos costos son anuales o mensuales? Bueno, tienen ambos. La realidad es que nosotros tenemos una suscripción mensual, que es la que les comentábamos recién, bueno, que Clary había puesto en la plataforma, y que son, digamos, si entran a impactia.com, en la sección de planes, ahí pueden ver, pueden filtrar o el costo mensual o el costo anual. Entonces, ustedes pueden inscribirse en la plataforma de manera mensual, como bien les decía, y si deciden hacerlo a través de un plan anual, ahí les hacemos un descuento bastante importante, digamos, respecto de lo que pagarían mensualmente. Entonces, puede ser de cualquiera de las dos maneras. Pero entonces estos que nos mostrabas, entonces son mensuales. ¿Cómo? Perdón, ahí me perdí. Los que nos acabaste de mostrar hace un ratito son mensuales entonces, ¿verdad? Son mensuales, exactamente. Ok, sí. Ok, gracias. Pero mira, ¿sabés qué vamos a hacer rápidamente? Les quiero mostrar para que no haya errores, porque como eso lo estaba mostrando Clary, no sé con qué se... Creo que era el anual. De todas maneras, pues si puedes mostrar el proceso desde el principio, excelente para volver a repasar. Exacto, mira. Sí, ¿cómo los traducimos a anuales? Exactamente. Ahí está. Sí, porque tenía miedo que no quede claro. Ustedes ponen impactia.com, bueno, los va a llevar el home, por supuesto, y acá en planes van a poder ver esto. Esta es la facturación mensual de nuestros planes, ¿sí? Ahora, si yo quisiera, y acá